En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Deus nos tem dado a fé. Dios nos ha dado la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, la fe inteligente, la fe racional, la fe sobrenatural, nos estamos refiriendo a la fe que va mucho más allá, infinitamente más allá de la fe de las conquistas materiales. Por favor, preste atención. La fe sobrenatural es para toda la eternidad. La fe en las cosas materiales solo dura mientras la persona está en esta tierra, después no, porque es una fe natural. Y usted tiene que discernir, saber discernir qué es lo que ha aplicado, invertido en su fe, porque la fe es el poder de Dios dentro de usted. Entonces, mi amiga y mi amigo, usted tiene que entender que Dios nos da la fe natural, que nos hace conquistar las cosas naturales, y nos da la fe sobrenatural, que es cuando nos da el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de la fe, es el Espíritu de la fe, es el Espíritu del Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de la fe, la fuente de la fe dentro de ella. Y entonces sí, es justificada por causa de esa fe y vivirá toda la eternidad por causa de esa fe. Por eso Dios dijo, mi justo, es decir, la persona que es justa, tendrá vida eterna por la fe. Pero la fe obviamente es sobrenatural. Dios no está hablando de algo pasajero, de una vida en este mundo solamente. Entonces, ¿cuál es su fe, mi amiga y mi amigo? ¿Cuál ha sido su fe? ¿Tiene fe para curar o para ser curada? ¿Tiene fe para resolver sus problemas personales? ¿Tiene fe para conquistar una familia maravillosa? ¿Tiene fe para ser una persona de éxito? Pero, ¿acaso Dios nos da el Espíritu Santo para que tengamos fe solamente para esas cositas insignificantes? Porque, por mejores que sean las bendiciones naturales, solo tienen un plazo de vigencia. Y cuando la persona muere, se terminó. Se terminó. Ahora, cuando ella tiene la fe sobrenatural que viene del Espíritu Santo, ella tiene fe para mantener su propia fe, para conquistar las cosas naturales, pero sobre todo conquistar la vida eterna. Entonces, cuando nosotros golpeamos en la tecla, reciba el Espíritu Santo, busque el bautismo con el Espíritu Santo, mientras no sea bautizada con el Espíritu Santo, no será una persona que vivirá la eternidad con Dios.
Pablo dijo eso. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Es decir, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la fe, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, usted puede comprobar que en la historia de Abraham, ¿qué le sucedió a Abraham? ¿Cuál fue la mayor equivocación de Abraham? Él venía siguiendo la voz de Dios piamente. Venía siguiendo, obedeciendo rectamente, hasta que llegó un momento en el que Sara, cuando perdió su naturaleza de poder dar hijos, el derecho de dar hijos, era estéril. Cuando se terminaron sus días para ser fértil y traer un niño al mundo, ella se desesperó. Entonces apeló a una mujer alquilada, un vientre de alquiler. Por lo tanto, influenció a Abraham para que poseyera a su sierva Agar. Ella fue movida por una fe natural. Entonces Sara fue movida por una fe natural e le insistió a Abraham. Y Abraham no quería. Abraham estaba esperando en Dios. Pero la emoción, el corazón venció a la razón. Y Abraham finalmente se dio por vencido y tuvo relaciones con Agar y generó al hijo, Ismael. Después que el hijo nació, creció, estaba creándole problemas a toda la comunidad, a todo el campamento de Abraham, a todo el mundo. Nadie se daba con Ismael porque él era iracundo, él era difícil para relacionarse. Entonces Sara vio la tontería que había hecho. Hizo la mayor tontería porque influenció a Abraham a tener relaciones con su empleada y después su empleada se volvió patrona. Su empleada, su sierva, se volvió patrona, señora, y listo, comenzó a humillar a Sara. Entonces, ¿qué hizo Sara? Se dirigió a Abraham: manda a esa mujer que se vaya, manda a esa mujer que se vaya del campamento con su hijo. Yo no la quiero aquí, no quiero a ese niño criado con mi hijo. Mi hijo, el que va a nacer, es el que Dios prometió. Es ese el que va a heredar su bendición y no Ismael. Entonces, nuevamente, Abraham entró en conflicto. Nuevamente entró en conflicto su razón con su emoción. ¿Cómo yo voy a echar a mi hijo? ¿Cómo yo voy a expulsar a mi hijo de casa? ¿Cómo? ¿Sabe cómo hizo? ¿Sabe lo que sucedió? Dios tuvo que hablar con él. Dios tuvo que hablar con Abraham, porque si Dios no hubiese hablado con Abraham personalmente, él no iba a oír a Sara. Y entonces, ¿qué podía suceder en la relación entre los dos? No lo sabemos. Entonces Dios mandó a que Abraham despidiera a Agar y a su hijo. Y Abraham se quedó con el corazón pequeñito a causa de esa situación. Pero ¿quién fue el culpable? Él fue el culpable. Su mujer, Sara, fue la culpable. Es decir, todos nosotros enfrentamos esas luchas, esas dificultades. ¿Quién vence? ¿La razón o el corazón? En ese caso, fue cuando Dios habló con Abraham. Oye a tu mujer, echa al niño con su madre. Es decir, Abraham tuvo que tomar una decisión durísima, cruel. Él violentó a su propio ser con dolores. Él lloró, gimió para eso.
Usted ve que cuando la persona tiene una fe natural, está sujeta al corazón. Cuando ella tiene una fe sobrenatural que viene con el bautismo con el Espíritu Santo, ella está sujeta a la razón. Cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio en el monte Moriah, Abraham recordaba la promesa de Dios: haré de Isaac una gran nación, bendeciré a tu descendencia. Entonces, Abraham allí ya había tenido la experiencia amarga con su mujer Agar. Ahora, él estaba teniendo una experiencia aún más cruel porque era su hijo a quien sacrificaría en el monte. Pero él obedeció porque no tenía a Sara a su lado. Él no tenía a nadie a su lado. Era él quien tenía que decidir. El diablo falaba, el diablo hablaba, pero también Dios hablaba. Entonces es así, cuando usted nace de Dios, cuando tiene el Espíritu Santo, prevalece la voz de Dios. Pero cuando no tiene el Espíritu Santo, prevalece la voz del corazón, la voz de la emoción, la voz del sentimiento, la voz del diablo. Mi amiga y mi amigo, preste atención. Tal vez esté siendo muy teórico, pero la fe inteligente se refiere a la fe sobrenatural, a la fe que hace que guardemos la propia fe. La fe que hace que se mantenga justa, permanentemente justa delante de Dios. La fe que justifica al pecador, que es la fe que viene del Espíritu Santo. Pero para que usted tenga esa fe permanente, tiene que tener el Espíritu Santo. Sin Él no hay manera de que usted permanezca. No sirve que usted tenga fe para conquistar el oro y el moro, y que no tenga fe para mantener el oro y el moro. No es así. Fe para casarse todo el mundo tiene, todo el mundo se casa. Ahora, pregunte quién tiene fe para mantenerse casado. No es verdad. Es fácil tener fe para casarse. Lo difícil es tener fe para mantener el matrimonio. Es fácil hacer una alianza con Dios. Yo acepto al Señor como mi Salvador y demás. Y comienza sirviendo a Dios, siendo fiel a Él, leal a Él, al principio, pero cuando viene una complicación, cuando viene una dificultad, cuando viene una tribulación, viene un conflicto íntimo. ¿Quién prevalecerá? ¿La fe natural o la sobrenatural? La sobrenatural viene del Espíritu Santo, la natural viene del corazón engañador. Lamentablemente, muchos se han golpeado contra la pared y no podemos hacer nada porque cada uno hace su propia elección. Jesús dijo: ¿quién me diera poder guardar a mis hijos debajo de mis alas como una gallina guarda a sus polluelos debajo de sus alas? Así quise hacer contigo, Jerusalén, pero no aceptaste mi palabra. No me has obedecido. Obedeciste a tus instintos carnales. No puedo hacer nada. Entonces, así también es la vida de cada uno de nosotros. Nosotros hablamos, hemos hablado, luchas todos tenemos. Usted, yo, todos nosotros tenemos nuestros conflictos. A veces llegamos al ápice del conflicto, que es vida o muerte. En aquel momento, solo la indignación, una indignación de lucha con Dios, como fue el caso de Jacob. Fue posible cambiar su carácter, su identidad. Su nombre fue cambiado por Dios porque nació de nuevo en aquella lucha con Dios. Porque fue al todo nada, o eso no es. Y mi amiga y mi amigo, cuide su alma, porque ella no tiene precio.
No hay nada más precioso que tenga a su disposición que su alma. No importa si usted es pobre, rico, si es brasileño, extranjero, si es feo, bonito, blanco, negro, si es bueno, malo, delincuente, un joven, no importa quién es usted. Si es católico, espiritista, si es evangélico, si es budista, musulmán, si es homosexual, si es heterosexual, si es lesbiana, nada de eso importa. Lo que importa es lo siguiente: usted tiene un alma. Y cuando sufre, no es su cuerpo físico el que está sintiendo el dolor, es su alma. Y esa alma dura por toda la eternidad. Solo usted tiene el poder de darle la dirección a ella. Cuando usted entrega esa alma a Jesús y se mantiene permaneciendo en Él, andando de acuerdo con su palabra. El alma que me sigue es la que me ama. El alma que me ama guarda mi palabra, obedece a mi palabra. El alma que no me ama, entonces, amiga y amigo, yo estoy aquí intentando ayudarlo, intentando que usted sea salvo por la fe, exclusivamente en el Señor Jesucristo. No soy yo quien salva su alma. No soy yo, no es la iglesia, no es la religión la que salva el alma. Quien salva es el Señor Jesús. Pero para tener contacto con Él, usted necesita ese puente llamado fe. La fe sobrenatural, la fe inteligente, la fe bíblica, la fe, la confianza, la convicción de la palabra de Dios, dirigiendo, conduciendo, guiando sus pensamientos. Esa fe es la que va a hacer que usted llegue allá. Esa fe es la que lo hará vivir por toda la eternidad. Hola, mi nombre es Ana Gaites. Yo era una persona, aparte de nerviosa, una persona que estaba en el fondo del pozo, recién separada, con 4 hijos, con un hijo discapacitado. Me sentía como que el mundo había pasado sobre mí, pero bueno, llegué acá y empecé a buscar el Espíritu Santo. Tanto me orientaron los pastores de que había que buscar el Espíritu Santo para poder triunfar, para poder salir al mundo y conquistar lo que uno quería. Empecé a orar, empecé a buscar el Espíritu Santo. Una gran oportunidad llovía ante mí, pero realmente vale la pena porque uno noté cambios sustanciales en mi vida, ganas de luchar, ganas de salir adelante, de conquistar, de tener el Espíritu Santo, de tener a Dios dentro de uno, que es algo tan maravilloso.